¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Las noticias sobre la efectividad a largo plazo de las vacunas más importantes contra COVID-19 siguen llegando y son cada vez mejores. Acaba de ser presentado un artículo en forma acelerada en la revista Nature. Hemos platicado en otras ocasiones lo que implica una publicación científica. Usted primero hace un trabajo que puede tomarle 3 segundos o puede tomarle 3 años. Trabajo de investigación puede involucrar el descubrir algo de manera teórica cuando está usted trabajando con una hoja de papel y una pluma, o puede implicar el uso de aceleradores de partículas, de microscopios electrónicos, etcétera, y luego, en muchos casos, una vez que ha logrado usted hacer el trabajo, necesita hacer lo que se llama la reducción de datos. Tiene que ponerse a examinar sus datos, procesarlos de manera estadística, utilizando técnicas estadísticas. Necesita usted muchas veces hacer un montón de trabajo después de haber hecho el trabajo. Muchas veces la recolección de datos es lo menos importante en el mundo de la ciencia. Muchas veces es más complicado preparar el experimento y recabar los datos. Preparar un experimento puede en algunos casos tomar décadas, literalmente. Por ejemplo, cuando construye usted un acelerador de partículas o una sonda automática para buscar algún dato importante en partículas subatómicas o en Venus, puede invertir usted toda su carrera en la preparación de la sonda para luego recibir los datos que le llegarán a usted a lo largo de unas pocas semanas o meses, en el mejor de los casos, y luego viene la reducción de los datos, es decir, el tomar los datos fríos, los datos crudos, y procesarlos para que sean útiles para hacer análisis estadísticos, etc. Total. Una vez que hace usted esto, se sienta a escribir un documento que puede tomarle un buen tiempo, incluso para una persona con experiencia. El redactar un trabajo científico es algo complicado. Cada frase, cada signo de puntuación, cada diagrama, cada tabla, tienen que ser revisados con lupa una y otra vez para que quede claro lo que usted quiere decir, y luego viene el proceso de revisión. En una revista seria, el artículo que ha hecho usted va a ser revisado con lupa por investigadores especializados en lo mismo que usted, y como consecuencia de eso recibirá usted un documento o una serie de documentos que le dicen a usted si el trabajo fue aceptado o no, si le pareció bueno a los investigadores que lo revisaron, a los árbitros. Esta revisión muchas veces no queda perfecta. Es decir, de los 10 árbitros o 5 árbitros al que le enviaron el trabajo, 4 de ellos opinan que el trabajo vale la pena para publicación y por lo tanto se le autoriza a ser publicado. Pues qué bueno. Pero probablemente las personas que están dando esa autorización le van a pedir a usted que haga ciertas modificaciones. Tiene que hacer las modificaciones, pasar de nuevo por el proceso de revisión, etcétera, etcétera. Es un proceso lento. Este proceso normalmente es respetado de una manera a veces casi paranoide, o cuando menos eso es lo que podría parecerle a una persona que no esté acostumbrado a él. Porque recuerde que en el mundo de la ciencia, esto es válido en realidad para casi cualquier cosa que hacemos en la vida, pero esto es especialmente importante en el mundo de la ciencia. Usted debe asegurarse que lo que ha hecho hasta el momento está bien, porque sobre ese trabajo otras personas van a construir
sus esfuerzos. Van a dar por bueno lo que usted dijo, a menos que aparezca evidencia clara que indique que usted se equivocó o que le metió mano a los datos para hacerlos que se vieran más bonitos, que ha llegado a pasar eso. Pero bueno, la idea es que usted construye algo que va a servir de base para que otra persona pise figurativamente en ese trabajo y pueda subir un poquito más y ver más lejos. Pues cada trabajo es revisado con mucho cuidado. Cuando un trabajo es presentado por un grupo de investigación de prestigio reconocido, cuando en una primera lectura los expertos dicen que el trabajo está bien y cuando ese trabajo es de gran relevancia social, generalmente se acelera su publicación. Esto tiene muy pocos precedentes. Durante la pandemia de COVID-19 se ha permitido la prepublicación o la publicación avanzada, adelantada de artículos antes de una revisión más profunda por parte de los árbitros en varias ocasiones para ayudar al desarrollo de medicamentos, vacunas o para corregir, mejorar los tratamientos que se le dan a pacientes intermedios o graves. Esto forma parte del esfuerzo que hacen distintos rincones del mundo de la ciencia para acelerar el proceso de creación de una defensa efectiva contra COVID-19. Le digo, existen muy pocos antecedentes de esto en el pasado. El número de prepublicaciones, de artículos en prepublicación en revistas como Nature o Science, o muchas de las otras revistas de prestigio en el mundo de la ciencia, es realmente inusitado y realmente ha ayudado mucho en conseguir que las vacunas salgan en un año, después de pasar por las pruebas de nivel 1, nivel 2, nivel 3. Es uno de los muchos aspectos realmente inusitados de la pandemia de COVID-19. Comentaremos más, un poco más adelante, casi al final del audio. Bueno, el caso es que uno de estos artículos prepublicados acaba de aparecer en la revista Nature el día de hoy, publicado en línea el 28 de junio de 2021. Busque usted en nature.com y busque un artículo que comienza con el nombre del virus, SARS-CoV-2, y luego con el término mRNA, RNA mensajero. Las vacunas contra SARS-CoV-2 basadas en RNA mensajero inducen respuestas persistentes en los centros germinales humanos. Esto es muy emocionante y es muy bueno porque ahí le va. Le he comentado en muchas ocasiones que nuestro entendimiento sobre el funcionamiento del sistema inmune es muy limitado. Es apenas en las últimas décadas que hemos aprendido a detectar algunos aspectos específicos del funcionamiento del sistema inmune que por mucho tiempo fueron misteriosos. Por ejemplo, ¿qué factores intervienen en la respuesta inmune? Ya sabíamos desde hace tiempo que existen el rollo de los anticuerpos y también existen otros factores de la respuesta inmune, por ejemplo la respuesta de las células T, pero no habíamos podido medir esto en detalle o siquiera empezar a apreciarlo con suficiente detalle sino hasta hace muy poco. Bueno, gracias a los trabajos que se vienen acumulando desde hace décadas sobre el funcionamiento del sistema inmune, hemos aprendido a reconocer qué ocurre en distintos rincones del sistema. El sistema inmune está disperso por todo el cuerpo. Usted encuentra células de defensa, los famosos glóbulos blancos, en muchos rincones del cuerpo. Acuérdense que el término glóbulo blanco, que todavía aparece en muchos libros de texto, es genérico. Se refiere a una colección de células que al microscopio se ven más o menos iguales, pero que en la práctica, y esto lo sabemos gracias a la biología molecular y a la genética, resultan ser muy diferentes. Bueno, esas las encuentra por todos lados.
Ahora, estas células son producidas en unos cuantos rincones de nuestro cuerpo. Por ejemplo, algunas de estas células son producidas en unas estructuras que se llaman centros germinales. Estos centros germinales los encuentra usted, por ejemplo, en el segundo sistema circulatorio que tenemos. El primer sistema circulatorio, que es el que todo el mundo conoce bien, involucra las arterias, las venas, el corazón. El segundo sistema circulatorio no tiene una bomba que esté impulsando el líquido que circula por él. Este líquido no tiene glóbulos rojos, es transparente. Este líquido se llama linfa. Y puede llevar una cantidad de líquido similar a la que lleva el sistema circulatorio. Un adulto normal hay como 5 litros de sangre. Y usted puede encontrar una cantidad parecida de linfa en el cuerpo, circulando por el sistema linfático. Si usted ve un mapa del sistema linfático, va a encontrar que parece casi un espejo del sistema circulatorio. Hay estructuras grandes como la arteria aorta. La aorta es la arteria más grande del cuerpo. Bueno, hay un equivalente a la arteria aorta, pero del sistema linfático. El sistema linfático, sabemos ahora que tiene varias funciones. Una de ellas es la de drenar de la manera correcta el exceso de líquido de los tejidos. Y también tiene, entre otras cosas, un papel importante en la dispersión de ciertas células del sistema inmune. Acuérdense que cuando platicamos de los glóbulos blancos comentamos que existen varios subtipos. Por ejemplo, existe el subtipo B y el subtipo T. Las células B tienen mucho que ver con la producción de anticuerpos, y las células T, que son muy activas, son muy directas, son las que van y destruyen cosas que el sistema inmune decide que deben ser destruidas. Por ejemplo, células infectadas por virus que están produciendo copias del virus a lo bestia. Las células B tienen un papel muy importante en la protección de nuestro cuerpo a corto y largo plazo. Estas células B son las que, entre otras cosas, aprenden a fabricar anticuerpos. Bueno, algunas células B aprenden a fabricar anticuerpos. Y si estas células B pueden ser de corta duración, pero en algunos casos, que estamos apenas empezando a entender, las células B que se produjeron cuando el cuerpo fue atacado por una cierta bacteria o virus, o cuando el cuerpo fue entrenado por una cierta vacuna, algunas de estas células B sobreviven en condominios celulares que se encuentran en los huesos largos de nuestro cuerpo, en el interior, en la médula ósea. Las células B se van a alojar allí y se duermen, cuando menos en apariencia. Si en la sangre aparece evidencia de que ha entrado de nuevo un agente infeccioso para el cual una cierta célula B de larga duración, una célula B de memoria, fue programada, inmediatamente se despierta esa célula B y comienza a reproducirse a lo bestia. Estas células clones que se producen, idénticas a la original, comienzan a emitir anticuerpos a lo bestia. De un momento a otro el cuerpo empieza a emitir una cantidad brutal de anticuerpos que normalmente detienen la infección inmediatamente. Cuando esto funciona bien, usted queda protegido por muchos años contra una enfermedad. Hay vacunas que parecen durar para siempre, como la vacuna de la viruela. Décadas después de haber recibido la vacuna, los anticuerpos pueden aparecer rápidamente en sangre si usted reta al sistema inmune, si le hace creer al sistema inmune que el cuerpo ha sido invadido de nuevo, que ha sido invadido por virus de viruela. Inmediatamente estas células B se despiertan y empiezan a reproducirse, las copias empiezan a emitir los anticuerpos correspondientes y bueno, pues este es indicio de que el cuerpo está preparado para atacar a la viruela en cualquier momento, y esto lo puede ver usted 40 años después de haber recibido la vacuna. Hay otras vacunas que no. La vacuna contra la tosferina, por ejemplo, requiere de refrendos durante la infancia, que es cuando es realmente peligrosa esta enfermedad. Por eso hay que aplicar las vacunas con un cierto calendario. Es importante respetar el calendario.
El caso es que apenas estamos empezando a entender por qué la resistencia a veces es muy duradera en algunos casos y en otros casos no. Y tiene que ver, entre otras cosas, con los centros germinales. Los centros germinales son regiones en donde se están reproduciendo muchas células, y estos centros los encuentra usted en estructuras como los nódulos linfáticos. El sistema linfático del que le hablé hace poco, si usted lo ve de cerca, tiene en muchos lugares unas pequeñas bolitas. Ve usted un tubito por donde circula la linfa y de pronto en algunos lugares ve bolitas. A veces una rama del sistema linfático se aleja del cuerpo principal, de algún vaso grande del sistema linfático, y forma una estructura que parece como una pequeña mano con muchos deditos, y de esos deditos salen muchas bolitas, muchos pequeños nódulos linfáticos. Algunos nódulos linfáticos son grandes. Por ejemplo, los que tenemos en el cuello, en la parte blanda que está en nuestra mandíbula inferior, no en donde están los huesos, sino en la parte que está en la parte de abajo de nuestra boca, pues. Si usted se toca con las manos, algo que hacen los médicos con frecuencia cuando uno acude a una consulta, usted va a sentir unas bolitas pequeñas, deben estar allí. Cuando ocurre una infección, una de las cosas que pasa es que los nódulos linfáticos en la zona cercana a la infección se ponen a trabajar. En estos nódulos existen células que aprenden a especializarse para atacar a cualquier cosa que se haya metido en nuestro cuerpo. Si hay una señal de alarma que dice, oye, pues se acaba de meter un agente desconocido, hay por aquí un montón de células que se están muriendo porque las está atacando un virus. Bueno, como parte de la reacción del cuerpo, estos nódulos se ponen a trabajar, comienzan a reproducir un montón de células B no especializadas. Como consecuencia de esto, los nódulos se hacen más grandes porque empiezan a reproducirse células en su interior y se hinchan. Cuando usted tiene nódulos linfáticos hinchados, generalmente es síntoma de que hay algo que está haciendo enojar al sistema inmune. Ese algo puede ser una infección por virus, por bacterias, incluso el cáncer puede en algunos casos generar una respuesta parecida. Bueno, el caso es que en estos centros germinales, que son estructuras transitorias que se forman en el interior de nódulos linfáticos y de otros rincones de nuestro cuerpo, por ejemplo, en el vaso. Este órgano que está más o menos a la misma altura del hígado, pero del otro lado, del lado izquierdo del cuerpo, que mucha gente no sabe para qué sirve. Tiene mucho que ver con la formación de células del sistema de defensa para el cuerpo. Bueno, pues el caso es que allí hay muchas células precursoras de células B. Cuando el sistema inmune es retado por un invasor, las células que se encuentran allí se comienzan a reproducir y aprenden el saborcito de alguna proteína importante de aquella cosa que se ha metido al cuerpo y que está empezando a hacer chuza con nuestras células. Una vez que se aprenden ese saborcito molecular, empiezan a fabricar anticuerpos específicos contra la proteína que les generó ese saborcito. Ahí se encuentran las células. Digamos, es como una especie de centro de entrenamiento, de campo de entrenamiento, como los campos militares, para tomar células civiles que no saben hacer nada y se les enseña a fabricar armas moleculares contra un invasor. Estos centros germinales, en algunos casos, cada vez que usted se pone una vacuna, o más bien cuando le ponen una vacuna, a menos que le guste hacerse autogoles con un arpón, con una jeringa, estos centros germinales se forman cada vez que le ponen a usted una vacuna. Una vacuna, recuerde, es un simulacro molecular de infección. El cuerpo cree que ha sido invadido por un agente peligroso, detecta unas proteínas raras que no son del cuerpo y que están asociadas con el lugar en donde ocurrió la entrada de esa cosa que el cuerpo cree peligrosa, el principio de la vacuna, y eso arranca todo el proceso de generación de anticuerpos. Bueno, cuando esto ocurre, parte del proceso
de generación de las células que van a aprender a hacer anticuerpos ocurre en los centros germinales. Algunas vacunas producen centros germinales de alta calidad. Estos centros germinales de alta calidad son persistentes. Si usted estudia un nódulo linfático utilizando técnicas bioquímicas avanzadas, puede distinguir en el interior de este nódulo linfático, que se ve como una bolita forrada de células que se ven todas más o menos iguales, puede distinguir que hay algunas células que saben fabricar anticuerpos contra ciertas enfermedades. Se pone usted una vacuna, esto es algo que se viene haciendo desde hace relativamente poco, porque antes no sabíamos cómo hacerlo. Se pone usted una vacuna y aparecen nuevos centros germinales en un nódulo linfático. Allí empiezan a aparecer células B que saben fabricar anticuerpos contra el principio de la vacuna que usted recibió. Bueno, a veces si usted encuentra que una vacuna tiene una duración de 5 años o 10 años cuando mucho, o menos. Hasta hace poco la única manera que teníamos de saber si una vacuna era protectora o no a 10 años, por ejemplo, era esperar a ver si la gente que recibía la vacuna empezaba a enfermarse de aquello contra lo cual usted la vacuna. Que pues está terrible, porque si se trata de una enfermedad grave como puede ser el tétanos, por ejemplo, pues vaya cosa, puede ser mortal el tétanos. Y aunque no lo sea, el tratamiento del tétanos es muy difícil, es una enfermedad muy dolorosa, etc. Bueno, lo siguiente es medir la respuesta de anticuerpos si se le pone de nuevo la vacuna a una persona. Si usted le pone de nuevo la vacuna a una persona al cabo de un año y ¡boom!, aparecen de golpe un montón de anticuerpos muy rápido, eso significa que en el cuerpo existen centros germinales persistentes en los nódulos linfáticos o en el vaso, o que hay suficientes células de memoria en los huesos largos para activar rápidamente una respuesta inmune. Normalmente se pone usted una vacuna y el cuerpo tarda varios días en aprender el saborcito molecular de aquello que usted puso para empezar a producir anticuerpos. Pone usted la vacuna y los anticuerpos aparecen días después, a veces semanas después. Acuérdese que con COVID, las vacunas contra COVID-19, es conveniente esperar 2 semanas después de la segunda dosis, cuando menos. Bueno, si usted pone una vacuna en una persona que ya tiene 5 años con la vacuna contra el tétanos y a las pocas horas la sangre está llena de anticuerpos, eso significa que existen células de memoria que saben lo que es el tétanos y al momento de detectar algo que huele a tétanos, ¡pum!, empiezan a aventar anticuerpos rápidamente a la sangre. Eso significa que esa persona todavía está protegida contra el tétanos de la primera vacuna. Usted puede empezar a utilizar este efecto para empezar a medir cuánto dura la protección contra una vacuna. Esta técnica, desde luego, no la vamos a utilizar contra COVID-19 porque hay una más interesante y de eso trata el artículo que acaba de ser publicado por allí. Este grupo de investigación que involucra gente de la Universidad de Washington principalmente. De hecho, va a encontrar usted una nota, además del artículo publicado en la revista Nature, en las noticias que publica la Escuela de Medicina en San Luis de la Universidad de Washington, del campus de San Luis, va a encontrar un comentario al respecto, con respecto a COVID-19, vacunas y centros germinales. Bueno, lo que hicieron estos investigadores, en pocas palabras, fue tomar personas que han recibido la vacuna contra COVID-19 y de plano les tomaron muestras directamente de nódulos linfáticos que se encuentran debajo de la unión del brazo con el cuerpo. Allí se encuentran nódulos linfáticos grandes que muchas veces se inflaman cuando tiene usted una infección importante. No sé si se ha fijado que los médicos, cuando lo auscultan a usted, le tocan estas bolitas que hay debajo de la mandíbula inferior, estas bolitas suaves, los nódulos linfáticos que hay en la boca, bueno, abajo de la boca, y también le tocan por los sobacos, en pocas palabras, que a veces producen cosquillas.
A mí me cuesta mucho trabajo aguantarme la risa cuando me hacen una auscultación así, probablemente usted también. No es que el médico tenga ganas de reírse con usted. Lo que está tratando de hacer es detectar evidencia de alguna infección o de algún otro proceso que ha alarmado al sistema inmune. Los nódulos linfáticos que se encuentran allí muchas veces se inflaman rápidamente cuando hay una infección en cualquier parte del cuerpo. Y eso sugiere que en esos lugares es probable encontrar evidencia del efecto de las vacunas, por ejemplo, la evidencia de las vacunas contra COVID-19. Se toman personas que ya tienen 15 semanas después de la primera dosis, toman muestras de estos nódulos linfáticos con una pequeña jeringa y revisan si hay células B que saben producir anticuerpos contra COVID-19. Si la respuesta es sí, significa que es muy probable que estos centros germinales puedan durar mucho tiempo. Muchas veces los centros germinales para la producción de nuevas células B contra alguna enfermedad desaparecen más o menos rápidamente del sistema linfático y solamente quedan a veces células de memoria en los huesos largos. Si usted toma una muestra de un nódulo linfático y todavía encuentra células B capaces de producir anticuerpos contra COVID-19, le digo 15 semanas después de haber puesto la primera dosis de la vacuna, eso sugiere que en esos centros terminales se sigue haciendo el trabajo de producir nuevas células B protectoras contra COVID-19. Esto sugiere fuertemente que estos centros germinales van a seguir produciendo estas células B por mucho tiempo. Si usted compara el funcionamiento de los centros germinales en nódulos linfáticos en personas que tienen una vacuna que tiene una protección limitada y en personas que tienen una vacuna de protección amplia, encuentra diferencias. Al cabo de relativamente pocas semanas de haber sido vacunada contra la enfermedad, contra la enfermedad para la cual hay una protección limitada, las personas ya dejan de fabricar células B en sus nódulos linfáticos. Las células B que queden a lo mejor van a parar a los huesos largos, a lo mejor no. Es un indicador de qué tanto tiempo va a durar la protección. Si al cabo de X semanas encuentra muy pocas células o ninguna célula B en nódulos linfáticos que sepan fabricar anticuerpos contra una cierta enfermedad, usted sabe que ya no está protegido por esa enfermedad, contra esa enfermedad, casi con seguridad. Si encuentra una cantidad muy importante de células B un montón de semanas después de haber aplicado una vacuna y las encuentra, me faltó decirlo, en los nódulos linfáticos, eso sugiere que los centros germinales de los nódulos linfáticos, que siguen muy activos mucho después de que desapareció el principio de la vacuna y casi con seguridad mucho después de que la persona ha estado expuesta a la enfermedad, eso significa que esos centros germinales van a seguir trabajando a largo plazo. Eso es exactamente lo que vieron estas personas con las vacunas de ARN mensajero más importantes, la de Pfizer y la de Moderna. Ya habíamos comentado en otras ocasiones que existe evidencia de la protección a largo plazo de estas vacunas. Se acordará, en el mes de abril comentamos algo que, por cierto, también comentan en el artículo. Platicamos de un artículo generado por estos mismos investigadores sobre las mismas vacunas, Pfizer y Moderna, que decía que la gente que había recibido la vacuna 6 meses antes todavía estaba protegida contra la enfermedad. Y comentamos, el hecho de que este trabajo revele que la protección ya duró 6 meses y sugiere fuertemente, sin demostrarlo, pero sugiere fuertemente que la protección va a durar mucho más. Porque si 6 meses después de haberse puesto la vacuna la respuesta inmune del cuerpo es muy muy buena, esto significa que esta resistencia puede durar mucho tiempo. Eso lo comentamos en su momento. Bueno, el mismo grupo acaba de encontrar un elemento mucho más tangible
para asegurar que estas vacunas pueden ofrecer un efecto protector que podría durar años. ¿Cuántos? ¿Quién sabe? No lo vamos a saber hasta que pasen esos años o hasta que desarrollemos mejores técnicas para aprender a medir la respuesta del sistema inmune. Pero el caso es que se ha observado que cuando usted recibe una vacuna que tiene una caducidad relativamente corta, generalmente los centros germinales se vuelven muy escasos pocos meses después de recibir la vacuna. Ese no es el caso con las vacunas de Pfizer y Moderna. Falta por ver qué pasa con las otras vacunas. No es que estos investigadores hayan encontrado que estas dos vacunas son las únicas buenas o que les gusten más. Es porque simplemente son los datos que tienen disponibles, porque la gente que se ha vacunado en la zona en donde ellos pueden hacer el estudio, en donde tienen su hospital universitario, pues es gente que se ha vacunado con Pfizer o con Moderna. No se han vacunado en cantidad suficiente con cualquier otra vacuna que usted quiera mencionar. Entonces, estas conclusiones a lo mejor se pueden aplicar a las otras vacunas. No lo sabemos. De nuevo, este es un trabajo preliminar. Todavía no entendemos lo suficientemente bien el funcionamiento del sistema inmune para garantizar a rajatabla que estas vacunas van a protegernos por décadas. Pero cada vez se acumula más evidencia que sugiere que la protección generada por estas vacunas va a ser a largo plazo. ¿Cuánto? No lo sabemos, pero a largo plazo. Y eso significa que tenemos una buena posibilidad, si las usamos de la manera apropiada, de realmente eliminar la epidemia, de ganarle por completo la carrera a la epidemia. De nuevo, buenas noticias. Por favor, hágale caso. Es más fácil creer las buenas noticias que las malas en relación a COVID-19. De hecho, nos cuesta trabajo encontrar noticias malas. La última es que la tercera vacuna de ARN mensajero resultó que no funciona muy bien, que digamos. Pero bueno, funciona. Hasta el momento no hemos encontrado un solo caso de una vacuna que ya esté en preproducción o en producción a gran escala que no funcione. Entonces, si escucha usted noticias alarmantes de manera explícita o implícita en medios de comunicación masiva, serénese. Hágale caso mejor a la gente que sabe, que son las personas, los investigadores y la gente de los sistemas de salud, a las autoridades de salud. Use la mascarilla, mantenga la distancia social. Y de nuevo, ya sé que parecemos disco rayado, ni modo. Hay motivos para decirlo. Mantenga la calma. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem, y en PayPal, elexplicadorpatrocinio@gmail.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio. Puede usted descargar gratuitamente estos audios en formato MP3 en Spotify y en iTunes como El Explicador sitio oficial y en SoundCloud como El Explicador, y con formato de video en YouTube en El Explicador sitio oficial. Recuerden nuestras redes sociales de siempre: Twitter Enrique-Ganem y en Facebook Enrique Ganem sitio oficial, El Explicador y los grupos que usted ya conoce. Finalmente, El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias.